que para el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de la cautividad de Egipto en su trayectoria por el desierto, 40 años, Dios les estableció varias fiestas, entre ellas 3 fiestas principales. Pero hoy quiero remitirme a una en particular, una fiesta especial, que es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, conocida también como el Pesaj, era una fiesta que Dios ordenó que se hiciera perpetuamente en Israel hasta el día de hoy, con un fin o con un propósito, porque todo lo de Dios tiene propósito. Dios no hace o dice algo simplemente por hacerlo y decirlo. Todo tiene un fin. Y cuando Él estableció esta fiesta para Israel, era para que las generaciones nunca olvidaran que Dios con mano fuerte los libertó de la cautividad de Egipto. O sea que la fiesta de Pascua judía, la de Israel, es para celebrar y para recordar la libertad de la esclavitud. Ese es el propósito específico con el cual Dios estableció esta fiesta en particular. Les repito, que de generación en generación se transmitiera, y que cuando los niños pequeños preguntaran por qué esta celebración, los padres hasta el día de hoy les cuentan: es que hace muchos años estuvimos 400 años esclavos en Egipto, pero nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos sacó con mano fuerte de aquella tierra. Ahora, usted puede encontrar esta determinación de Dios o este mandamiento de Dios para Israel en el libro de Éxodo capítulo 12. No lo voy a leer, no voy a leer ningún versículo en particular, se lo doy como referencia, capítulo 12 del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Allí establece todo lo que iba a ser la fiesta de Pascua para Israel, pero yo se la resumo. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo debían celebrarla? En primer lugar, debían durante 7 días comer hierbas amargas, es decir, ensaladas amargas. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría. Por lo menos bendigo a los que les gusta la ensalada. Bendigo a los que cambian un plato de arroz bocio por ensalada. Yo no soy de ese grupo, pero algunos lo hacen, gloria a Dios. Cada quien tiene sus gustos en particulares. Yo les he dicho que yo no como verdura, no me gusta, pero la como porque sé que hay que comerla y por salud. Amén, porque es muy buena. Pero Ana, tiene que estar un aderezo ahí bien sabroso. Ahora imagínese comerse hierbas amargas. Pero esto tenía un sentido, y era que durante 7 días los israelitas, las nuevas generaciones, nunca olvidaran la amargura de 400 años de esclavitud. Los seres humanos somos muy dados a olvidar las cosas pasadas, y por eso a veces cometemos los mismos errores, porque nos olvidamos de lo que hicimos anteriormente, las decisiones malas del pasado, y las seguimos cometiendo. Lo que Dios quería era que las generaciones recordaran a través de las hierbas amargas que durante 400 años estuvieron en esclavitud. Lo segundo era que durante esa fiesta debían matar un cordero para la familia. Si la familia era pequeña, debían compartirla con otra familia, y lo que sobrara debían quemarlo. No debía sobrar nada de ese cordero. Ese era el ritual que hacían durante esos 7 días en cada año, el primer mes del año. Ahora, ese cordero era el símbolo de la libertad. La noche en que el ángel de la muerte cayó y comenzó a matar los primogénitos de Egipto, los israelitas la noche antes estaban comiendo el cordero. Eso simbolizaba que se acababa la escasez y empezaba un tiempo de prosperidad y de bendición, que ya no iban a depender de migajas, sino que venían a una tierra que fluía leche y miel. En tercer lugar, ellos debían untar la sangre del cordero en las puertas, como lo hicieron aquella noche.
Recuerde que la sangre de ese cordero la tomaron en una redoma, en una vasija, y cada padre de familia debía salir la noche antes de la libertad y untar la sangre en los postes de afuera de la casa y en el marco de la puerta, en el dindel de la puerta, porque esa noche, por orden de Dios, iba a descender un ángel conocido como el ángel de la muerte. Iba a recorrer todo Egipto, y donde no hubiese sangre en la puerta, entraba y mataba al primogénito que existiera en esa casa. Fuera esclavo, fuera libre, el hijo del faraón, aún las bestias del campo. Era un solo aullido, pero por esa sangre, gloria a Dios, el ángel de la muerte no entró en Gosén, ni hubo muerte en los hijos del pueblo de Dios. Y ellos tenían que seguirlo haciendo, y hasta la perpetuidad, la actualidad. Y era para recordar que el ángel de la muerte no entró por la sangre que había afuera. Todo era recordar. Y lo cuarto que hacían y deben hacer es que durante estos 7 días deben comer pan sin levadura. El actual ritual dice que antes de estos 7 días las mujeres, como hacen algunas aquí, desbaratan la casa para hacer aseo. Yo sé que las amas de casa hacen aseo todos los días, pero hay un día donde amanecen no sé cómo, que cambian todo de posición, limpian, sacuden y van al cuarto de los hijos y encuentran vasos, cucharas, platos, la media perdida debajo de la cama, y comienzan. Eso lo tenían y lo tienen que hacer los hombres y las mujeres en Israel cuando se acerca esta fiesta. Pero ¿cuál es el objetivo? Sacar toda levadura de la casa, sacar todo lo leudado y botarlo, porque durante esos 7 días no debe haber nada de levadura en la casa. La levadura, usted y yo sabemos que es fermentación, y la levadura es apariencia. Y lo que Dios estaba estableciendo es que en su pueblo no debía haber apariencia, no debía haber nada viejo, nada fermentado, porque Dios todo lo hace nuevo cada día. Tenga eso pendiente, porque lo hablaremos más adelante. Por orden de Dios, durante 7 días el pan tenía que ser sin levadura. Creo que fue el día domingo, en estos días decía que a veces nosotros nos dejamos engañar por la vista. Vamos a la panadería, vamos a la tienda y encontramos unos panes grandes, gordos, y queremos ese. Pero haga el experimento, agárrelo y apriételo, y se dará cuenta que es puro aire. Es la levadura. La levadura aparenta, y Dios no quiere apariencia. Téngalo ahí. Ahora, eso fue la Pascua para el judío. Jesús, la noche que fue entregado, que fue arrestado, bendito Dios, estaba celebrando esta fiesta. Como judío que era, se sometió a lo que él mismo estableció como Dios, y reunió a sus discípulos y les dio a comer el pan y compartió con ellos esta fiesta especial. Pero a partir de esa noche, hace 2000 años aproximadamente, para la iglesia Cristo cambió el sentido de la Pascua. Pero queda establecido para nosotros como iglesia. Y vaya conmigo a primera carta a los Corintios capítulo 11. Ya le digo el versículo para que lo leamos. Pero esa noche Jesús empezó a formar lo que era la iglesia de los 12 apóstoles. Bueno, de los 11 excluyamos a Judas, que luego salió de allí. Empezó a formar lo que eran las normas, los mandamientos y las leyes para la iglesia cristiana. Por eso es que el verdadero discípulo de Cristo, el que ha entendido las cosas de Dios, tiene claro que la Biblia también tiene mandamientos para la iglesia. Usted y yo no podemos vivir un cristianismo a nuestra manera ni a nuestro parecer, sino a lo que la palabra de Dios establece. Amén. Y el primer mandamiento es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Jesús establece un mandamiento aquí para la iglesia.
Usted lo encuentra en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas. Jesús celebrando la cena. Jesús diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero luego, cuando aparece el apóstol Pablo, recibe la revelación de 1 de Corintios 11 y establece por orden de Cristo la cena como un ritual para toda la iglesia. Versículo 23, dice el apóstol Pablo de 1 de Corintios 11: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿cómo dijo? Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí Jesús establece algo más que no tenía la Pascua judía, que es la copa con el jugo de uva, con el vino. Ahora no es el vino fermentado, porque recuerde que en la Pascua toda fermentación debía ser quitada, para que no haya confusión de que Jesús tomó y compartió. No, ese vino era extracto de la uva, sin fermentación, y fue establecido para la iglesia. Versículo 26. Así pues, todas las veces, dijo Jesús por medio de Pablo, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Allí quedó establecido que es hasta que Cristo venga. La iglesia cristiana tiene que celebrar lo que hoy estamos celebrando. Ahora, lo que no quedó escrito en la Biblia es cada cuánto tiempo debía hacerse. Así como la Pascua judía sí quedó establecida una vez al año durante 7 días, Jesús no estableció cada cuánto. La iglesia primitiva lo hacía todas las semanas. No hay un orden bíblico que diga tal día, tal fecha. Nosotros como iglesia cristiana evangélica, por lo general todas lo hacemos el primer domingo de cada mes. Algunos ya lo han cambiado, ya no es el domingo, sino un día de la semana en la noche, como lo estamos haciendo nosotros, que yo creo que tiene un poquito de mayor sentido, porque si hablamos de cena, la cena es en la tarde o noche. Y cuando Jesús participó de ella, lo hizo la noche antes de ser arrestado. O sea que Jesús lo hizo en la noche. Por si de pronto alguno está allí todo de la tradición cristiana evangélica, ahora van a cambiar para los miércoles. La tradición nos enseñó que eran los domingos. Pero les repito, la Biblia no dice que era el domingo en la mañana o en la tarde. Lo que sí habla es de cena y que era en la noche. Quería dejar esa aclaración por si alguno está todo ahí como que rarongo y a su nombre. Ahora, Jesús estableció implementos para celebrarla. Ya nosotros no tenemos que partir un cordero y comérnoslos. Por si alguno estaba pensando, ahora vamos a hacer la cena, me imagino que el pastor tendrá. No. Porque me adelanto, ya el cordero se ofreció una sola vez. Y ese cordero es Jesucristo. Amén. Yo no sé si estoy mal, pero recuerdo, Pastora Olimpia, mi madre, que mi papá en una iglesia de Lorica, San Antero, no sé, intentó aquí en Cartagena hace años, intentó hacer una cena del Señor en la noche. Y eso se llenó así la iglesia. Pero como esto es algo sagrado, esto no es para llenarle el estómago a nadie.
Esto hay que hacerlo con entendimiento y con reverencia y con respeto. Porque Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Hay dos implementos únicos establecidos para la iglesia. Ya nuestra Pascua no es como la del judío. Ahora la nuestra es la cena del Señor. Le repito, la hacemos una vez al mes por lo general. Los dos implementos únicos, usted lo leyó allí conmigo en 1 Corintios 11. El vino o el jugo de uva y el pan. Fue lo que Cristo estableció. Gloria a Dios que no, hermana Adela, no vamos a comer hierbas amargas. Pero de pronto algún día puedo traer hierbas amargas y darle a comer. Pero no es bíblico. No es doctrina. Sería de pronto, hermana Fanny, algo especial que hasta aquí no he recibido del Señor hacerlo, así que estése tranquilo. Pero lo único que debe hacer parte de la cena del Señor es el pan y el vino, porque los dos tienen un simbolismo. La Pascua judía es tipología de lo que Cristo iba a hacer. Todas las fiestas que usted encuentra establecidas por Dios en Israel tenían tipología de lo que iba a suceder. Era un anuncio. Los judíos, los israelitas, como no aceptaron al Mesías, a Cristo, sino que lo vieron como un profeta, como un sacerdote, y hasta allí ellos todavía siguen esperando el Mesías y siguen celebrando la Pascua tal cual como se les ordenó. Pero usted y yo sí tenemos conocimiento y entendimiento de que Jesucristo es el Señor, es el Mesías y es el Salvador de nuestras almas. Y eso tiene que cambiar nuestro entendimiento. Entonces, el pan, Jesús dijo que lo partió y lo dio. Usted sabe que eran especie de tortas grandes. Lo partía y le daba. Eran 12, me imagino que habían 6 de un lado y 6 del otro. Le dio un pedazo, la mitad a la una parte y la otra mitad a los otros 6. Cada uno arrancaba un pedacito para que se dé cuenta que no es que te voy a dar un pan entero. Un pedacito de pan. Pero ¿cuál era el significado de ese pan? Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué es lo que nos recuerda la cena del Señor como hoy? Que un día nuestro Cristo, nuestro Mesías, como lo profetizó el profeta Isaías, fue molido por nuestras rebeliones. Que un día Él padeció por ti y por mí. Que un día Él recibió azotes en su cuerpo, que le clavaron una corona de espinas, que lo abofetearon, bendito Dios, que le clavaron las manos y los pies le traspasaron con clavos, que Él fue destrozado, gloria a Dios, por amor a ti y por amor a mí. A Él sea toda la gloria, y eso es motivo de celebración, de gloria y de gozo. Aleluya. Para el mundo sin entendimiento, eso es motivo de dolor y de lástima. Para los cristianos discípulos entendidos, es motivo de regocijo, porque la palabra de Dios nos enseña que por su llaga, por sus heridas, por su cuerpo fue molido en la cruz. Nosotros somos sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Era necesario que el Cordero de Gloria padeciera para que usted y yo seamos sanados de toda dolencia. Ahora, para hacer la aclaración que siempre la hago, nosotros como iglesia cristiana no creemos en la transustanciación. Pastor, ¿eso qué es? Hábleme en castellano. Eso está en castellano, transustanciación. Eso fue establecido en el año 1215 en el concilio de Letrán. La iglesia tradicional, la iglesia católica. Permítame y le explico algo para cuando usted escuche esto. Las redes sociales están llenas de desinformación y algunos sacerdotes católicos y algunos seguidores de la iglesia tradicional dicen que ellos fueron primero que los evangélicos,
Por lo tanto, ellos son la verdadera iglesia cristiana, porque ellos fueron primero. Porque nosotros nacimos y salimos fue de Martín Lutero y todos los protestantes y toda la reforma que se hizo, gloria a Dios. Y por lo tanto ellos venían de antes. Déjeme decirle que Cristo no estableció ni católicos ni evangélicos. Es más, Cristo no vino a establecer cristianos. Lea la Biblia y se dará cuenta que nunca Jesús llamó a la gente cristiana. Él los llamaba discípulos. La Biblia los llama discípulos. Y la orden de Jesús en Mateo 28 es: por tanto, id y haced discípulos, no cristianos. Pastor, ¿y de dónde salió el término cristiano? La Biblia dice en el libro de Hechos que a los discípulos en Antioquía, no Antioquia, Antioquía, allá en Asia, se les llamó cristianos por primera vez allá en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos. Ahora, ¿por qué? Porque ellos no hacían otra cosa que hablar de Cristo como hablamos los creyentes de la iglesia del Edén. Cristo salva, Cristo te ama, Cristo viene, Cristo. Y esa palabra cristiano viene del griego que se traduce cristicos. O sea que a lo que los discípulos les estaban diciendo era cristicos, porque los identificaban con lo que ellos enseñaban. Luego la Biblia adopta el término, Pablo lo acepta. Pero repito, no fue que Dios lo estableció Cristo. Pablo lo adopta y los apóstoles dicen: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. O sea, ya es adoptado. Si mi mente no me traiciona, son las dos únicas partes en la Biblia donde aparece la palabra cristiano: cuando los llamaron en Antioquía y cuando la Biblia dice: si alguno padece como cristiano. Cristiano lo interpretamos ahora como seguidor de Cristo. Pero retomo, ¿quién fue primero? Cristo no vino a formar religiones. Cristo vino a formar discípulos. Tendría que irme, que estoy preparando una enseñanza nueva sobre eso, a las diferentes dispensaciones que Dios ha tratado con el hombre. Pero después que Cristo ascendió, se estableció la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, los 11 apóstoles, y luego con el reemplazo de Judas empezaron a esparcir el evangelio, y eso es conocido como la iglesia apostólica. Luego vino otro periodo que fue la iglesia perseguida, cuando empezaron a perseguir a los cristianos, empezaron a matar a los apóstoles, los echaban en el circo romano para que los leones se lo devoraran. Nerón encendía cristianos en su jardín. Los cristianos eran las antorchas, en la noche los amarraban y los prendían. Ese periodo se conoció como la iglesia perseguida. Dele gracias a Dios que usted y yo no nacimos en esa época, porque los amenazaban: o maldices a Cristo, o reniegas a Cristo, o te echamos en el foso de los leones, o te matamos. Yo creo que muchos no estarían aquí. Ahora usted y yo tenemos la oportunidad de congregarnos y muchos se avergüenzan del evangelio a su nombre. Y después de ese periodo, entonces viene, le repito, otro día le explico más esto, viene el periodo de la iglesia imperial, donde un emperador llamado Constantino establece el cristianismo como la religión del imperio. La iglesia salió de las catatumbas, de las cuevas, de los sótanos, y tomó posesión en el gobierno, y allí se distorsionó el verdadero evangelio de Cristo. Porque siempre que se mezcla el evangelio, el verdadero discipulado o el cristianismo real con lo que el mundo ofrece, terminamos distorsionando la verdad de la Biblia. Y entonces la gente por conveniencia se hacía cristiano, pero seguía practicando la brujería. Se hacían cristianos, pero seguían practicando la idolatría. Y la iglesia de esa época era permisiva, y de allí salió la iglesia tradicional.
la iglesia imperial, mandando más que el mismo imperio. El papa, salió el papado y tantas cosas que salieron de allí. Y ellos empezaron a establecer concilios. Y aquí es donde te estoy hablando. En el año 1215 establecieron el concilio de Letrán, donde ellos dijeron, ellos, no el Espíritu Santo, que automáticamente el pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Es decir, que lo que la gente se come es el cuerpo de Cristo, y eso es antibíblico, eso no está en la Biblia. El pan es un simbolismo, no es el cuerpo de Cristo. Hasta tal grado que usted que ha participado de la hostia, se la ponen en la lengua o debajo de la lengua. No sé, Ana, tú que fuiste católica, no la mastican, se disuelve, bocio. De allí salió eso, ¿verdad? Entonces, esa es la tradición que le han enseñado. Ahora, para nosotros el pedazo de pan, lo que nos recuerda, les repito, es el cuerpo de nuestro Cristo molido. No creemos en la transustantación, así que usted mastique el pedazo de pan con toda confianza. No piense que está masticando a Cristo, está recordando. Y como la Biblia dice, molido fue por nuestras rebeliones, entonces hay que molerlo con las muelas, para que usted se acuerde lo que padeció Cristo. Que no piense que es un pedacito de pan que se va a comer y ya, sino que recuerdes lo que Cristo hizo en la cruz. El jugo de uvas, que no es vino, es uva Isabela, de la chiquitica, cocinada, licuada, hecha de hoy, sin fermentar, representa la sangre de Cristo. Si mi mente no me traiciona, y perdónenme los que saben más que yo si me equivoco, pero el cuerpo humano tiene 6 litros de sangre. Los 6 litros de sangre de Cristo fueron derramados. Él no le quedó sangre en su cuerpo, porque esa era la costumbre judía, esa era la orden de Dios en los rituales. Para remisión de pecado debían tomar un cordero, bendito Dios, y hacerlo brotar toda la sangre, para que esa sangre representara la limpieza del pecado de todo el pueblo. Por eso Cristo tuvo que derramar la última gota de sangre. Allí usted lo ve en la palabra. Lo azotaron, le colocaron corona de espina. No crea que fue que se la pusieron en la cabeza, se la incrustaron y le pegaron, lo abofetearon, le traspasaron con clavos. O sea que Él derramó sangre por todo su cuerpo. Y para complementar, cuando estaba crucificado, antes de golpearle las rodillas para ver si estaba muerto, para acelerarle la muerte, se dieron cuenta que estaba muerto, y para cerciorarse le traspasaron con una lanza. Y dice la Biblia que de su costado salió agua y sangre, lo que conocemos ahora como sanguaza. Es decir, que botó toda la sangre. ¿Sabe para qué? Para que hoy nosotros tuviéramos claro que por esa sangre usted y yo somos limpios de todo pecado, somos limpios de toda maldad. Él derramó su sangre. Cuando alguien recibe a Cristo espiritualmente, no es que pasa físicamente, pero espiritualmente, cuando tú y yo recibimos a Cristo de corazón y con entendimiento, esa sangre que todavía sigue allí vigente nos lava, nos limpia de todo pecado. Y de la misma forma, cuando usted y yo le fallamos a Dios, levante la mano los que no le fallan a Dios. Cuando usted y yo le fallamos a Dios y nos arrepentimos, ¿cuántos se arrepienten cuando le fallamos a Dios? Esa sangre sigue fluyendo en nosotros. Por eso yo he enseñado mucho a la iglesia el Edén. Allá los que predican otra cosa en otras iglesias, quitémonos ese concepto religioso evangélico de que la sangre de Cristo tiene poder y la usamos para guerra espiritual. La sangre de Cristo no es para la guerra espiritual. La sangre de Cristo tiene poder, pero para limpiarnos de pecado. La guerra espiritual se logra con santidad y con autoridad espiritual, y la autoridad espiritual te la da la santidad. Eso de que me cubro con la sangre de Cristo cuando voy a salir de mi casa, eso no es bíblico. Eso no es bíblico.
O sea, porque usted está cayendo en la misma tradición de la iglesia católica. Cuando usted era católico, usted salía y se persinaba, dando a entender que se estaba dando protección. El cristiano que no entiende, no me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre. No, hermano, eso no es bíblico. Viva en santidad y entonces usted habitará al abrigo del Altísimo. No va a haber necesidad de estar diciendo me cubro con la sangre de Cristo. Pero si usted quiere hacerlo, no hay problema, no es que sea pecado, allá usted, pero le estoy aclarando. Ahora, la Pascua judía, la que Dios estableció para el pueblo de Israel, que ellos la siguen haciendo, es tipología de Cristo. Cuando hablamos de tipo o tipología, estamos hablando de anuncio o de representación. Entonces, todos los implementos que se usaban y se usan en la Pascua judía anunciaban lo que Cristo iba a hacer. Recuerde que les dije que comían un cordero y lo repartían en la familia, y si no alcanzaba para ellos comérselo todo, invitaban otra familia y entre dos familias, y si quedaba quemaban lo que sobraba. Ese cordero que ellos se comían hoy día es Cristo, el cordero inmolado. O sea que ese cordero era tipología de Cristo ofreciéndose como cordero. Su sangre es la que nos libra de todo pecado y de la muerte. Esa sangre que ellos tenían que untar en la puerta para recordar que el ángel de la muerte no entró en la casa de ellos, hoy día esa sangre está en nosotros, espiritualmente hablando. Y eso es lo que Satanás ve. Cuando ve a un cristiano de verdad, a un verdadero discípulo, el diablo no puede entrar, porque en el cristiano está la sangre del cordero. Tipología. Al celebrar la cena del Señor como la que vamos a celebrar hoy, es para recordar que un día usted y yo estuvimos en la amargura del pecado y de la maldad, que sin Cristo no éramos nada, pero ahora somos hijos de Dios. Y ojo con lo que voy a decir ahora. La levadura que ellos tienen que sacar de su casa y durante 7 días no comer nada leudado, simboliza para nosotros la santidad. Por eso yo como pastor hago y siempre haré la claridad y la salvedad de que la cena del Señor no es para todo el mundo. Madres, abuelas que están aquí, puede llorar el hijo, puede llorar el nieto, pero no le dé ni el pan ni el jugo de la uva. Esto es algo sagrado, hermano. Esto es algo especial. Esto es exclusivamente para los miembros bautizados. Para los miembros bautizados. No los que fueron bautizados cuando bebé, porque muchos de ustedes fueron bautizados cuando bebé y ni se acuerdan de ese bautismo. No tenían conciencia de lo que pasó. Y el bautismo es válido, como dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado. O sea que para que el bautismo tenga validez espiritual, usted tiene que creer en Cristo primeramente. Y para creer debes tener uso de razón y entendimiento. Por eso la Iglesia Cristiana Evangélica y la nuestra bautizamos los niños de 12 años en adelante. Menos de 12 años no. Y los menores de 12 años hasta los 18 deben tener autorización de los padres, porque respetamos las leyes colombianas que dice que un menor de edad no puede tomar decisiones por sí mismo. Pero entiéndame esto, por eso siempre hacemos la salvedad. Por allá hay iglesias que le dan la cena a todo el mundo. Todo el que llega le reparten la cena. No, hermano, porque esto es especial. Ahora usted y yo como hijos de Dios, bautizados, discípulos, escúcheme, tenemos que sacar de nuestra vida toda leuda, toda levadura que haya espiritualmente. Es decir, sacar todo pecado, sacar todo lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da advertencia. Vamos a 1 Corintios 11. Perdón, 1 Corintios 5. Antes de leer el capítulo 11, vamos al capítulo 5 de 1 Corintios. 1 Corintios 5, 6. Dice la Escritura: no es buena, hablando Pablo,
vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, ¿qué hace? Otra vez, ¿no sabéis que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Un poquito de levadura para cualquier cantidad de harina leuda, le da apariencia a toda la masa. No quiero dejarlo sin el contexto del texto, escúcheme. ¿De qué viene hablando Pablo en este capítulo 5? Pablo escribe una carta a la iglesia de Corinto que él fundó. Se presentaron muchos fenómenos raros en la iglesia. Después que Pablo estableció la iglesia y fue a abrir otra, dejó ancianos y algunos se desviaron. Por eso es que la iglesia nunca puede estar sin pastor, sin alguien que lo guía y que lo direcciona. Aunque usted no haya dicho amén, eso lo enseña la palabra. Porque donde no hay ley, el pueblo se descarría. Donde no hay quien tome decisiones bíblicas, el pueblo hace lo que le den gana. ¿Sabe lo que pasaba allí? Pablo escribe las cartas es para corregir cosas que habían en la iglesia en Corinto. Una de ellas, que un hombre le quitó la mujer al papá dentro de la iglesia y nadie hizo nada. Antes para ellos eso era un motivo de orgullo, y por eso Pablo les escribe y les dice: no es buena vuestra jactancia. Porque la gente decía: wow, este muchacho es bravo, le quitó la mujer al papá, es todo un macho. Y estaba dentro de la iglesia. Y Pablo corrige a la iglesia y le dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo es: no es solo el pecado de ese muchacho, no es solo la infidelidad de esa mujer, es el pecado de ustedes como iglesia, que debiendo hacer lo bueno no lo han hecho. O sea, que pecado no es solo adulterio ni fornicación. Pecado es que tú te hagas de la vista gorda cuando veas que algún creyente de la iglesia anda haciendo cosas indebidas y lo ves aquí ministrando y te quedas callado. Madres, padres, no le tapen nada a los hijos. Si usted ve que su hijo es grosero, malcriado, hace cosas malas por allá, anda en fornicación, anda bailando y bebiendo, y después viene a levantar manos santas acá a tocar, a danzar o a servir, denúncielo, denuncie. Eso es lo que Pablo está corrigiendo, para que usted se dé cuenta que pecado no es solamente los actos malos que usted y yo podemos cometer. Pecado también es saber que hay cosas malas y las guardamos y las callamos. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, hermano, lo que la Biblia nos está enseñando es que debemos cuidarnos. Y por eso la cena del Señor no se la damos a cualquiera, porque esto puede traer consecuencias graves. Volvamos a 1 Corintios 11, 27 y con esto vamos terminando. 1 Corintios 11, 27. Pablo dice, o el Espíritu Santo por medio de Pablo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿cómo? O sea, no siendo digno, o sea, no siendo, estando en el estado espiritual, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si alguien ve ese pedacito de pan y ese poquito de jugo de uva como cualquier cosa y se la tome no estando preparado espiritualmente, es culpable tanto como los romanos y como los judíos que crucificaron a Jesús en aquella época. ¿Se da cuenta por qué hay que cuidar a quién se le da la cena del Señor? Sigo leyendo, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. O sea que hoy no es noche de estar mirando el pecado de otro.
Es noche de examinarnos personalmente. Y por eso la palabra está clara y está siendo predicada. Cada uno tiene que examinarse. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste ayer? Que no has confesado, que no te has arrepentido, que no le has pedido perdón a Dios. ¿Qué ataduras tienes? ¿Qué resentimientos? ¿Qué orgullo? ¿Qué altivez? ¿Qué odio? ¿Qué rencor hay en tu corazón? Eso te hace indigno. Pero Dios es tan bueno que nos dice: pruébese. En otras palabras, santifíquese. Porque óigame, la solución no es como no soy digno, no la tomo. Esa no es la solución. La solución es que salgas del pecado, que te arrepientas y que te santifiques. Pero no un arrepentimiento momentáneo. Ay, Señor, perdóname, pero cuando sales de aquí sigues en lo mismo. Recuerda que Dios no puede ser burlado ni engañado. Y Él conoce el corazón. Ojo, la solución no es dejar de tomarla. La solución es arrepentirte. Porque si tú dejas de tomarla, que sería la solución más fácil, estás diciendo: no estoy digno, no soy capaz. Yo te pregunto, si suena la trompeta esta noche y Cristo viene, ¿te irás con Él? Entonces el camino fácil no es dejar de tomarla. El camino fácil es entender que la sangre de Cristo todavía sigue fluyendo. ¿Por dónde voy? 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, es decir, sin entender, sin diferenciar el cuerpo del Señor, ¿qué le pasa? Juicio come. Ya no solo es culpado de la muerte del Señor, ahora está comiendo juicio, está bebiendo juicio para sí mismo. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Judas estuvo presente en la última cena, en la Pascua que Jesús celebraba, que la cambió como cena. Y dice literalmente la Biblia que detrás del bocado de pan en Judas entró Satanás. Dios mío, ¿cuántas veces Satanás ha entrado en ti detrás del bocado de pan? Pastor, ¿cómo así? ¿Por qué en él y no en los demás? Porque es que ya Judas había propuesto y había negociado entregar a Jesús. Y así participó de algo santo. Así que cuidado. Sigo leyendo. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dile a alguien: necesitamos examinarnos hoy. Porque es que la palabra no viene a condenar a nadie. La palabra viene a restaurar. Amén. 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos ¿qué? Versículo siguiente. Perdón, busco otro versículo. Ese no es el que iba a leer. Estamos en 1 Corintios 11, ¿no? Versículo 30. Sí, ese es que el 29. Versículo 30. ¿Ya lo tiene allí? Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por tomar la cena indignamente, hay gente que está enferma y se ora por ellos y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento participó de la cena no siendo digno y entró la enfermedad. ¿Cuál es la solución, pastor? Santifícate y pídele perdón a Dios. Hay muchos debilitados espiritualmente, y por eso que usted los ve que no arrancan en la vida cristiana, porque participaron de la cena indignamente. Y peor, algunos duermen. Y cuando habla de dormir, está hablando de muertos espiritualmente. Hay gente que de la noche a la mañana ya se aparta y está muerto espiritualmente. Pero yo creo que hoy Dios nos da la oportunidad de resarcir, de arrepentirnos y de retomar la comunión con Dios. Termino.
con dos cosas. La celebración de esta noche nos recuerda que un día la tomaremos de las manos de Jesús allá en el cielo. Y si tú no eres digno de participar de ella aquí, tampoco participarás de ella allá. Cada vez que tomemos la cena del Señor, Jesús lo enseñó en Mateo 26 y Lucas: hasta que yo venga, síganla tomando. Pero un día estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Y en segundo lugar y último, esta celebración anuncia la muerte de Cristo hasta que Él venga. ¿A quién se la anuncia? En primer lugar, a los no creyentes. Estamos hoy enseñándole a la gente, los que ven por la transmisión y los que están aquí que no son bautizados, el verdadero simbolismo bíblico de lo que hoy hacemos. Y estamos anunciándole al reino de las tinieblas también que un día Cristo los derrotó en la cruz y que por su sangre nosotros hemos sido libres del pecado. Póngase de pie, por favor.